Yo tenía un abuelo que era muy bueno, muy santo, era doctor y en la mañana cobraba sus consultas y en la tarde las daba gratis. Y estaba lleno el consultorio de gente que no podía pagar, de gente pobre y de monjas. Y él dejó una carta antes de cuando era joven, porque se enamoró mucho de una muchacha y ella no le hacía caso y decía a Dios que por qué, y casi era un ángel para él. Y cuando esta muchacha, que fue mi abuela, le hizo caso y se casaron, pues fueron muy católicos, tuvieron 3 hijos, mi madre fue la mayor de los 13, y cuando murió haciendo sacrificios, y le dio muchísima alegría a Dios y a él, pues toda esa vida y la mujer que le dio. Y nosotros tenemos que pensar la alegría tan grande que le ha de haber dado San Ignacio de Antioquía a Jesucristo, a Dios, porque fue el segundo sucesor de San Pedro y dejó 6 cartas ya en el martirio, y todas eran cartas de amor y de agradecimiento por la vida que tenía y sobre todo por el martirio que veía que venía. Y fue el primero que llamó a la Iglesia Católica. Y ese hombre pues agradó mucho a Jesús. Y Dios nos dejó a Jesucristo. Lo eligió para nosotros, lo determinó, y dice que predestinó a Cristo desde antes de la creación del mundo para ser la cabeza, y todos unidos en Cristo. Y en Cristo nos eligió para ser santos, para que le agradáramos. Y el Padre estaba muy contento de haber elegido a tanta gente y predestinar a tanta gente en Cristo, y le ha de dar mucho gusto que ustedes que vienen a misa todos los domingos, que la oyen por el radio, están atentos a Jesucristo y están correspondiendo. Y lo primero que hacemos al comenzar la misa es pedir perdón. Y le ha de dar mucho gusto a Jesucristo que murió por nosotros, que le pidamos perdón. Y después el resto de la misa, Eucaristía quiere decir acción de gracias, estar dándole las gracias. Y le ha de haber dado muchísimo gusto a Jesucristo ver a su iglesia con tantos santos y mártires, porque la amaba mucho, es su esposa. Igual que mi abuelo le dio mucho gusto el que el Dios tuviera esa mujer que le correspondiera. Pero también está el otro lado, cuando hay personas que están alejadas de Jesucristo y él se queja muchas veces porque no se le agradece, y habla con mucha dureza contra los fariseos, que son hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, no le hacen caso. Él los ama, pero nunca le corresponden. Y a mí me da también mucha tristeza porque varios días de la semana ando de casa en casa por aquellas familias que tienen hijos para la vocación, y veo muchos muchachos que son inteligentes, que tienen piedad y quieren ser sacerdotes. Y Jesús quiere que los sigan, los ha escogido, y los papás no los dejan. Y es esa pues tristeza que están los padres contra los hijos. Y Dios quiere que lo amen de una manera especial, esas vocaciones al sacerdocio, y no lo hacen. Y si pasamos nosotros este sentimiento que ha de haber tenido Jesucristo, porque Él vio el futuro, cómo hay tanto abandono de Él, y no solo eso, no se le pide perdón, no se le agradece, pero hay hasta la muerte de los profetas. Están matando a los profetas, y muchas veces en el vientre de la madre. ¿Cuántos de esos bebés que son abortados estaban llamados quizá al sacerdocio, a enamorarse de un hombre, de una mujer, formar una familia católica? Y los papás, como los fariseos, mataban a los profetas, y así está pasando en la sociedad. ¿Cuánto dolor ha de tener Jesucristo con esa respuesta que le da la Iglesia, en parte la sociedad,
Y hay pues cantidad de estos sacrilegios grandes que se hacen contra la humanidad, contra el amor de Dios. Tantos países que no conocen a Jesucristo, que nunca han visto los niños un crucifijo, una imagen de la Santísima Virgen, porque sus gobernantes lo prohíben y persiguen a la iglesia y matan a los misioneros. Por eso tenemos nosotros que pensar, yo le agradezco a Jesucristo, yo soy una alegría para Él, y tener mucho cuidado de no estarnos quejando o pidiendo más, o no ofreciendo el martirio de nuestra enfermedad, de la división de mi casa, y darle lo mejor. No como una de esas familias que visito y al hijo mayor que ya está en las drogas, a esos sí dicen lléveselo al seminario para que se quite eso. No darle las obras a Jesucristo, no darle el desperdicio de nuestra vida, lo que nos hace sufrir, sino darle lo mejor. Y yo creo que todos tenemos algo que Jesucristo no le gusta, que le parecería que mejor se lo entregáramos, que le demostremos que correspondemos a su amor, que podemos hacer una alegría muy grande para Él, como era San Ignacio de Antioquía y tantas personas buenas, santas, tantos de ustedes que están agradando a Jesucristo porque nunca se quejan, ofrecen sus sacrificios, su edad, su enfermedad, su soledad, y así recompensan un poquito lo que no recibe por otro lado. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que ella fue una alegría muy grande para Jesucristo, sobre todo y siempre en el camino al Calvario, no para consolarlo, sino para unirse a Él, acompañarlo en el camino a la cruz y darle ese gusto de decir, no solo te agradezco que hayas muerto por mí, sino yo quiero ir contigo al Calvario. Así la Virgen que lo hizo nos puede ayudar y aconsejar para ser siempre una alegría para Dios.